La historia que te hará valorar cada segundo. A veces creemos que siempre habrá tiempo. Que mañana podremos empezar, que después vendrá otra oportunidad. Pero el tiempo no espera a nadie. Esta es la historia de dos hermanos, Lucas, quien aprendió a sembrar cada segundo de su vida, y Mateo, quien lo dejó escapar, creyendo que el reloj se detendría solo para él. Te invito a quedarte hasta el final, porque cuando escuches lo que el tiempo les enseñó, quizás empieces a valorar el tuyo de una forma que nunca antes habías imaginado. Lucas y Mateo eran hermanos gemelos, pero cualquiera que los conociera juraría que venían de mundos distintos. Compartían el mismo techo, los mismos padres y hasta los mismos sueños de la infancia, pero no la misma manera de vivirlos. Lucas se levantaba antes de que el sol acariciara la ventana, respiraba hondo y se preparaba para el día como un ritual sagrado. Mateo, en cambio, se revolvía entre las sábanas, negociando con la alarma, buscando 5 minutos más que se sentían como un tesoro robado al día. Estaba convencido de que el mundo, con todas sus prisas, podía esperarlo un poco más. Su padre, don Ernesto, un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría, solía decirles con una voz firme pero serena: hijos, el tiempo es como el agua entre las manos. Si no la usas para beber o para sembrar, se escurre sin que te des cuenta. Lucas escuchaba cada palabra, grabándola en su mente. Mateo sonreía, asentía con la cabeza, y volvía a mirar el reloj, como si fuera un adversario al que siempre podía vencer. Cada mañana era una repetición del día anterior. Lucas se duchaba temprano, ayudaba a su madre a preparar el desayuno, y luego, con sus cuadernos, se sentaba a estudiar en el patio, bajo la sombra del viejo árbol. Tenía una forma tranquila de hacer las cosas, como si cada minuto tuviera un valor incalculable. Mateo salía de su cuarto arrastrando los pies, bostezando, con el cabello desordenado y la mirada perdida en un limbo entre el sueño y la vigilia. Mientras Lucas ya había avanzado en sus tareas, él todavía buscaba la camiseta que había dejado tirada la noche anterior. Mateo, apúrate o llegarás tarde otra vez, le decía su madre desde la cocina, con un tono que mezclaba amor y preocupación. Tranquila, mamá, todavía hay tiempo, respondía él con esa sonrisa confiada que desarmaba cualquier regaño. Pero el reloj, indiferente a su confianza, seguía corriendo. En la escuela, los contrastes se hacían aún más visibles. Lucas entregaba sus trabajos a tiempo, participaba en clase con entusiasmo y tenía la costumbre de anotar cada idea nueva. Mateo, en cambio, era un maestro de las excusas, que se le olvidó el cuaderno, que la tarea se quedó en casa, que simplemente no tuvo tiempo. Su maestro lo miraba con una paciencia infinita, esperando el día en que Mateo entendiera que la pereza no era descanso, sino una deuda que acumulaba con su propio futuro. Aún así, Mateo no era un mal chico. Tenía un corazón noble, era amable, divertido y un gran soñador. Su único problema era vivir bajo la ilusión de que la vida se acomodaría a su ritmo, que el tiempo era un amigo paciente que siempre lo esperaría. Lucas, por el contrario, sabía una verdad fundamental: el tiempo no espera a nadie. Por eso, mientras uno actuaba, el otro solo pensaba en hacerlo. Una tarde, mientras el sol se escondía tiñendo el cielo de naranja, su padre los llamó a los dos. En sus manos sostenía una vieja caja de madera. Dentro, sobre un terciopelo gastado, descansaba un reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuelo. Era una reliquia, de esas que se deben dar cuerda cada mañana para que sigan viviendo. Este reloj tiene una historia, dijo don Ernesto con voz pausada. Mi abuelo decía que el tiempo no se mide por los minutos que pasan, sino por lo que haces con ellos. Quiero que cada vez que lo vean, recuerden que cada segundo es una oportunidad que no regresa. Lucas lo observó con admiración, sintiendo el peso de la tradición en sus manos. Mateo lo tomó entre sus dedos,
lo giró, y con una sonrisa indiferente, lo dejó sobre la mesa. «Es bonito, papá, pero ya casi nadie usa estos relojes», murmuró. El padre no respondió. Solo asintió lentamente y sentenció: «Quien no mira el reloj, termina perdiendo el tiempo sin saberlo». Esa noche, Lucas colocó el reloj en su escritorio, junto a sus libros, como un guardián silencioso. Mateo, en cambio, se quedó despierto hasta tarde, perdido en el laberinto infinito de videos en su celular, convencido de que al día siguiente, de alguna manera mágica, tendría toda la energía del mundo para hacerlo mejor. No sabía que esa creencia, repetida día tras día, sería el cimiento de la lección más dura que el tiempo estaba a punto de enseñarle. Pasaron las semanas, y la simple diferencia de hábitos se transformó en un abismo silencioso entre los hermanos. Lucas seguía su rutina ordenada, y cada día cosechaba los frutos de su esfuerzo. Mateo continuaba atrapado en el ciclo del después, un mañana perpetuo que nunca llegaba. Un día, la maestra de literatura anunció un proyecto crucial: escribir una historia sobre el valor del tiempo. Lucas planificó sus ideas y comenzó a trabajar esa misma noche. Mateo se dijo a sí mismo la frase que se había convertido en su lema y su trampa: «Tengo una semana, todavía hay tiempo». Los días se le escurrieron entre juegos en el parque y maratones de series. Cuando quiso darse cuenta, ya era la noche anterior a la entrega. Se sentó frente a la página en blanco y el pánico lo paralizó. Las palabras no salían. «Lo haré más tarde», murmuró, posponiendo lo inevitable. A medianoche, el cansancio lo venció. A la mañana siguiente, en clase, la maestra pidió los trabajos. Lucas entregó el suyo, impecable. Cuando llegó el turno de Mateo, bajó la mirada y confesó: «Lo olvidé, profe. Pero se lo traigo mañana, sin falta». La maestra lo miró, no con enojo, sino con tristeza. El tiempo de la entrega era hoy, Mateo. Mañana ya será tarde. Esa frase resonó en su cabeza. Por primera vez, sintió una vergüenza profunda, no ante su maestra, sino ante sí mismo. La vergüenza de saber que había fallado por su propia elección. Esa misma tarde, Lucas fue seleccionado para representar a la escuela en un concurso regional gracias a su excelente historia. Su padre lo felicitó con un orgullo que iluminaba su rostro. «Esto no es suerte, hijo. Es el resultado de aprovechar cada día». Mateo escuchó esas palabras desde el pasillo y sintió una punzada de envidia y tristeza. No porque su hermano triunfara, sino porque sabía, en el fondo de su corazón, que él también podría haberlo logrado. Simplemente, no quiso hacerlo a tiempo. La vida, sin embargo, tiene formas curiosas de enseñar. Y el tiempo, cuando ve que no aprendes con palabras, te enseña con consecuencias. La escuela anunció una competencia académica. El premio era una beca para un campamento de verano. Lucas fue elegido de inmediato. Mateo, con un impulso de redención, pidió participar. «Esta vez será diferente, profe». «Se lo prometo», dijo con convicción. Y durante 2 días, cumplió su palabra. Estudió junto a su hermano, se esforzó, se sintió vivo. Pero al tercer día, una simple invitación de sus amigos lo desvió. «Solo será 1 hora», se dijo. Esa hora se convirtió en 3. Cuando regresó, Lucas ya dormía y el cuaderno de estudio seguía cerrado. Esa fue la última vez que dijo «mañana lo hago», sin saber que, al hacerlo, estaba renunciando a su propio futuro. El día de la competencia llegó. Lucas estaba sereno, preparado. Mateo sentía un peso en el pecho, la ansiedad de quien va a una batalla sin armas. El conocimiento que había adquirido a medias se deshacía en su mente como arena entre los dedos. Frente al jurado, la diferencia fue abrumadora.
Lucas respondía con claridad y lógica. Mateo titubeaba, buscando en los ojos de otros las respuestas que no había buscado en los libros. Llegó la última pregunta, la decisiva. ¿Qué significa aprovechar el tiempo? Un silencio denso inundó la sala. El corazón de Mateo golpeaba con fuerza. Sabía la respuesta, pero su mente estaba en blanco, vacía por la negligencia. Finalmente, murmuró, aprovechar el tiempo, es, no desperdiciarlo. Fue una respuesta hueca, sin vida. Lucas completó la idea con la serenidad de quien vive lo que dice, es usar cada momento para crecer, aprender y mejorar. Porque el tiempo que se va, no vuelve jamás. Los aplausos estallaron. El equipo de Lucas ganó. En medio del festejo, Mateo bajó la cabeza. Entendió, con una claridad dolorosa, que había perdido mucho más que un premio, había perdido la oportunidad de demostrarse a sí mismo quien podía llegar a ser. De regreso a casa, el silencio en el autobús era pesado. Su padre los esperaba en la puerta. Abrazó a Lucas con fuerza. Luego, se acercó a Mateo. No dijo nada. Solo le puso una mano en el hombro. Esa ausencia de palabras dolió más que cualquier sermón. Esa noche, Mateo se encerró en su habitación. El reloj del abuelo, sobre el escritorio, marcaba las horas. Tic-tac, tic-tac. Por primera vez, ese sonido no era solo ruido. Era una conversación. Cada tic parecía susurrarle, no me esperes. No me detengas. Ya me fui. Tomó el reloj entre sus manos y recordó las palabras de su padre. Sintió una punzada en el pecho y cerró los ojos, deseando con toda su alma poder volver atrás, aunque fuera solo un día. Entendió que el tiempo nunca le había pertenecido. Era un regalo, y él lo había desperdiciado una y otra vez. Lloró, no por una mala nota, sino por el tiempo perdido, por las oportunidades desvanecidas. Al día siguiente, mientras Lucas se iba al campamento, Mateo se quedó en la puerta. No encendió la televisión, ni el celular. Se sentó en silencio, con el viejo reloj en la mano, y simplemente escuchó. Su padre lo encontró con los ojos enrojecidos. No le preguntó por qué lloras, si no estás listo. Mateo entendió. No era sobre tareas o castigos. Era sobre hacerse cargo de su vida. Papá, dijo con la voz quebrada. Desperdicié mucho tiempo por decir, mañana. Perdí la beca, sí, pero lo más grave es que perdí el respeto por mí mismo. El padre se sentó frente a él y puso el reloj entre ambos. Hijo, el tiempo no se enfada. Solo avanza. Si lo acompañas, te lleva lejos. Si lo ignoras, te deja atrás. No vine a regañarte, vine a enseñarte a caminar con él. Quiero cambiar, susurró Mateo, pero tengo miedo de volver a fallar. Y vas a fallar, respondió su padre con calma. Todos fallamos. La diferencia está en cuándo. Si fallas temprano, aprendes. Si fallas tarde, el dolor es más grande. Por eso la disciplina no es un castigo, es un abrazo que le das a tu futuro. Lo llevó al patio, donde había dos macetas. Una con brotes verdes y fuertes, la otra, con tierra seca y agrietada. Las plantamos el mismo día, explicó el padre. A una la regué cada mañana. A la otra, decidí regarla, después. ¿Ves el resultado? No me hables de mala suerte. Háblame de hábitos. La suerte solo visita al que encuentra trabajando. Empezaremos hoy, continuó. No para recuperar la beca, sino para recuperarte a ti. Harás una lista corta, 3 cosas simples antes del mediodía. Pasos pequeños, pero constancia grande.
Mateo guardó su celular en un cajón. En una hoja escribió: 1. Ordenar mi escritorio. 2. Reescribir el cuento. 3. Correr 20 minutos. Salió a correr. Los primeros minutos fueron un suplicio. Pero por primera vez, no negoció con la pereza. Regresó sudado, cansado, pero orgulloso. Ordenó su escritorio y luego abrió el cuaderno. Las palabras, esta vez, fluyeron. Escribió sobre 2 relojes, el de la pared, que marca las horas, y el del alma, que marca las decisiones. Terminó sus 3 tareas. Ya sabes que sigue, le dijo su padre. Otras 3. Por la tarde, ayudó a su madre en la cocina sin que se lo pidieran. La miró a los ojos y le dijo: perdón por hacerte esperar siempre. Ella le acarició el cabello. Gracias por llegar a tiempo, hijo, susurró. Esa noche, antes de dormir, Mateo dio cuerda al viejo reloj. El tic-tac ya no era un eco de su fracaso, sino una guía. Entendió que cambiar no era correr, sino sostener el paso correcto, un día a la vez. Por primera vez, se durmió sin hacer promesas para mañana, porque su cambio había empezado hoy. Cuando Lucas regresó del campamento, encontró a un hermano diferente. Ganaste, le dijo Mateo, admirando la medalla que colgaba de su cuello. Gané porque tú me enseñaste algo importante, respondió Lucas. Vi lo mucho que te dolió fallar y entendí que el tiempo no solo se desperdicia cuando no haces nada, sino también cuando no aprendes de lo que te pasa. Los 2 hermanos se abrazaron. Ya no había comparación ni competencia, solo comprensión. Días después, Mateo leyó su historia frente a la clase. La tituló El reloj que dejó de esperar. Habló con una voz firme sobre un chico que ignoraba al tiempo, hasta que el tiempo le enseñó con dolor lo que las palabras no pudieron. Cuando terminó, los aplausos llenaron la sala. Su maestra se acercó con los ojos húmedos. Gracias, Mateo. Acabas de escribir la historia más importante de todas, la tuya. Al llegar a casa, su padre lo esperaba en el jardín. La maceta que había estado seca, ahora tenía un pequeño brote verde. ¿La has estado regando, verdad?, preguntó su padre. Todos los días, respondió Mateo con una sonrisa. Eso es el tiempo, hijo, dijo su padre, abrazándolo. Una semilla que solo crece si la riegas cada día. Mateo levantó el viejo reloj hacia la luz del atardecer. Y pensó: no puedo recuperar el tiempo que perdí, pero puedo honrar el que tengo. Por primera vez, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Ni antes, ni después. Justo a tiempo. La verdad es que el tiempo no enseña, solo muestra. Muestra quién lo valora y quién lo desperdicia. Muestra quién siembra cada minuto y quién lo deja marchitar. La historia de Lucas y Mateo nos enseña que los sueños no crecen si no se riegan con acción, y que las oportunidades no esperan a los indecisos. Cada día nos entrega 24 horas nuevas. Lo que hagas o dejes de hacer con ellas define el rumbo de tu vida. No se trata de hacer mucho, sino de hacerlo a tiempo. No esperes el momento ideal o la motivación perfecta. Empieza ahora, aunque sea pequeño, aunque nadie te vea. Porque el tiempo que usas bien, vuelve a ti en forma de paz. Y el que dejas ir, se convierte en el ojalá del futuro. El tiempo no se pierde, se decide. Y ahora, me gustaría saber, ¿cuántas veces has dicho mañana empiezo? Todos tenemos un poco de Lucas y un poco de Mateo dentro de nosotros. Uno que avanza y otro que a veces teme hacerlo. Pero estás aquí, escuchando esto, y eso significa que has elegido empezar a tiempo. Si esta historia resonó en tu corazón, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo relato.
Porque cada historia que compartimos, cada minuto que pasamos juntos aprendiendo, también es tiempo bien invertido.